Hola, bienvenido. Qué importante es comunicarnos de forma asertiva, con inteligencia y conectando con cada participante de nuestra audiencia. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy hablaremos de diversos temas relacionados con la conexión que tenemos con nuestro público. Comencemos hablando de la asertividad. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es expresarte, decir lo que sientes, respetando los derechos de la otra persona. Es decir, lo que yo siento, pero sin ofender a la otra persona. Es expresar mi molestia, pero sin agredir con mi forma de expresarme. Esa es la comunicación asertiva. Está compuesta por tres conductas. La conducta no verbal, la conducta verbal y la conducta paraverbal. Quiero que te imagines una situación en la que estás discutiendo con otra persona. ¿Cómo te desenvuelves en esa situación? Si la otra persona hace algo que no te gusta, ¿cómo te expresas para decirle a esa persona que no te gusta eso que estás haciendo? ¿Cómo te expresas? Le gritas y les dices, ¿por qué haces eso? Y te molestas y empiezas a alzar la voz. O le expresas tu molestia con una voz tranquila, relajada, que exprese la molestia que tú estás sintiendo, pero sin la necesidad de estar gritando. Porque en el momento que yo grito y utilizo mis expresiones corporales de esa forma contundente, yo estoy agrediendo los derechos de la otra persona. Para herir o lastimar a otra persona no es necesario golpear a una persona. Con la forma en que decimos las cosas, ya estamos dañando los derechos del otro. Solo con la forma de cómo decimos las cosas, porque tú puedes decir algo completamente normal, justificable, razonable, pero si tú lo dices de esta manera, aunque sea algo normal, el mensaje cambia, ¿cierto? Por eso, en la conducta no verbal debemos cuidar nuestros gestos, en la conducta verbal nuestras palabras, en la conducta paraverbal nuestra voz. Repito, tú puedes estar diciendo algo completamente normal, pero si mi voz se escucha así o se escucha alterada, entonces, ¿qué doy a entender yo? Cuando nos encontramos en una situación con un participante en el escenario, ¿cómo reaccionas? ¿Te comunicas asertivamente? ¿O dejas que ese participante influya en ti y te domine? Y en ese momento careces de comunicación asertiva. Imagínate reaccionando en el escenario sin comunicación asertiva. ¿Cómo sería la respuesta? Resultados negativos. Y le respondes al participante con esa cara. Sí, es que eso no es así como usted dice. Debemos controlar, regular nuestra voz y nuestro lenguaje corporal para comunicarnos asertivamente, comunicar lo que nosotros queremos decir
pero sin afectar o dañar al otro. Claro, cada quien tiene la responsabilidad de lo que cree y de lo que piensa, pero cuando nosotros nos comportamos de esta manera o de una actitud prepotente, no lo hacemos desde la seguridad. No lo hacemos porque nos sentimos seguros. Lo hacemos por todo lo contrario. Así que si tú quieres demostrar dominio y control sobre tu cuerpo y de tus emociones y de tu vida, aprende a controlar tu conducta no verbal, tu lenguaje corporal, tu conducta verbal, las palabras y la conducta paraverbal. En la conducta no verbal, la sonrisa nos ayuda. ¿Por qué sonrisa telefónica? Porque resulta que un estudio que hicieron dice que cuando sonreímos, la otra persona que está al otro lado de la línea siente esa sonrisa. Así que sonríe. Sonríe y verás cómo todo cambia. Gestos firmes, tranquilos, relajados, postura erguida, manos sueltas. En la conducta verbal es importante cuidar las palabras que dices y el diseño o cómo las formulas. Porque sí es importante cuidar el lenguaje corporal y la voz, pero también es importante cuidar las palabras. ¿Qué pasa si mis palabras son provocativas? Hieren o lastiman a la otra persona o buscan perjudicar al otro. Yo debo expresarme con mis palabras de una forma que no dañe a la otra persona que me está escuchando. Por ejemplo, pienso que este no es el momento adecuado para hacer esto. Siento que no ha sido respetuoso. ¿Qué te parece si hacemos esto? Hagamos. Conducta paraverbal. La conducta paraverbal regula la voz. Habla fluida, respeta los silencios, entonación agradable. Ahora avancemos con otro tema. Avancemos con los factores que intervienen en la presentación oral. En toda presentación oral existen tres factores principales. El orador. Este debe considerar su preparación, el método, tema, imagen, dominio, condición física, entre otros factores. ¿Por qué debes considerar tu preparación en una presentación? ¿Por qué yo debo considerar qué tan preparado estoy para esa presentación? Por ejemplo, si te piden hablar en una institución médica, ¿qué preparación tengo yo para hablar en esa institución? Y te dices, bueno, no soy doctor, pero puedo hablar de motivación. Esa es la preparación que tengo para hablar en ese sitio. Y puedo conectar la motivación con la salud. Entonces consideras tu preparación. ¿Qué preparación tengo para dar este tema, para dar este discurso? ¿Y cómo puedo utilizar mi preparación para potenciar mi discurso? ¿Qué método aplicaré? ¿De qué forma haré llegar mi mensaje? ¿De qué manera? ¿Qué estrategias? ¿Qué dinámicas? ¿Qué tema quiero decir yo? ¿Qué tema quiero comunicar? ¿Qué me apasiona? ¿Para qué voy a hablar en público? La imagen. ¿Qué imagen proyectas? ¿Qué imagen quieres proyectar? Dependiendo del tema y de lo que tú personalmente quieres
comunicarle al público con tu imagen. Dominio. ¿Qué tanto dominio tienes del tema? Condición física. Si no has comido, si no dormiste, eso te puede afectar. Debes evaluar tu condición física. Si tienes un problema de salud, cómo eso te afecta negativamente al hablar en público. Debes considerar esos factores y entender tu cuerpo y saber cuál es tu límite. Y saber que si tienes una condición física limitada, debes buscar compensar esa condición con otros aspectos. El público. ¿Qué debes tomar en cuenta al hablar en público? Debes tomar en cuenta el sexo. ¿Cuál es la mayoría de mi público? ¿Mujeres o hombres? Edad. Son personas de 70 años, de 30 años, de 15 años. ¿Cuál es la edad de mi público? ¿Es una edad generalizada? Nivel intelectual, puntos en común, inclinaciones políticas o religiones. Digamos que mi público es de una religión determinada. Yo sé que si hablo de cierto tópico, ese público puede molestarse o eso puede generar una controversia. Claro, eso depende de lo que yo quiera decir, de lo que yo quiera comunicar y de lo que yo quiera defender. Pero yo como orador debo considerar ese factor que interviene en mi presentación, que es el público. Y si en público tengo personas de religiones y políticas que están en contra de algo que yo digo, yo debo considerar esos factores que pueden intervenir en mi presentación. Si yo sé que una persona por la política o por la religión no estará de acuerdo con un tópico o se molesta, yo sé que tengo que prever esa situación. Tengo que prepararme para esa clase de sucesos. Yo debo estar atento a los factores que intervienen en la presentación. No significa que vas a modificar todo para que le guste a otras personas, porque pierdes tu identidad. Lo que significa es que vas a considerar esos factores y vas a determinar qué vas a colocar y qué no, según tu propio criterio, lo que te gusta, lo que no, lo que quieres defender. Siempre tratando de respetar a los demás. El entorno es el área física y geográfica donde se llevará a cabo la actividad. Y el orador debe considerarlo, porque ésta influye en tu presentación. El entorno. Es increíble cómo un lugar, un área física, influye en la creencia o la perspectiva que una persona tiene de un evento. Por ejemplo, si tú haces un evento en un hotel, la gente se dice a sí misma, esto será increíble, será lo mejor, será fascinante. Pero si esa persona que hizo el evento en el hotel hace el mismo evento con las mismas características en otra zona totalmente distinta a un hotel, las personas no pensarán que será algo increíble o fabuloso, simplemente por el lugar o el área física en la que se encuentra el orador. Entonces debemos tomar en cuenta esos factores, ese entorno, porque tú puedes poner al mejor orador del mundo en un área física
y decadente, y esas personas no creerán que ese es el mejor orador del mundo simplemente por el lugar en donde está, por los paradigmas mentales que tienen las personas para aprender. Entonces, tú debes buscar la manera de compensar las deficiencias del área física y geográfica en la que te encuentras. Dependiendo de los distintos factores que tú observes, tú buscarás compensar esa situación con tu discurso, con tu tema. El ambiente físico. ¿Qué es el ambiente físico? Es la instalación de todos los detalles. Aire acondicionado, dimensión, tipos de asientos, distribución del público, baños, puertas, etcétera. Si el lugar es público o privado. Si tú no tienes en ese momento aire acondicionado, sabes que tus participantes se pueden sentir agobiados. Tratarás de no hacer actividades que les exijan movimiento porque se pueden sentir peor debido al clima, al ambiente en el que se encuentran. Pero si tienes un aire acondicionado y hace frío y los participantes se están congelando, deberías considerar introducir en tu discurso dinámicas y estrategias que permitan que tu público se mueva, interactúe, para que pueda sentirse bien y animado. Entonces yo debo considerar la condición física, la instalación. Cada detalle me da un indicio de qué puedo hacer y de qué no. Así que debes conocer el sitio en el cual te presentarás. Microentorno. Es la ciudad o población donde será la actividad. Debemos considerar costumbre, situación, gustos de la región, entre otros. Macroentorno. Es la situación actual socioeconómica de conocimiento nacional y mundial. Si tú sabes que todo el mundo está atravesando por esta pandemia, sabes que algunas personas se pueden sentir deprimidas y tristes. Eso te da información importante y fundamental para tu discurso. Ahora avancemos con el siguiente tema del día de hoy. Veremos las ideas que producen un discurso. Todas estas ideas que veremos a continuación tienen un hilo conductor, que es la forma en cómo tú conectas una idea con otra a lo largo de tu discurso. Igualmente, con todo lo que veremos hoy, sigues los pasos que te hemos enseñado del saludo, de la técnica de inicio, tu nombre, el nombre del tema, el desarrollo, anunciar la conclusión, técnica de conclusión y decir muchas gracias. Vas a seguir aplicando lo mismo. Lo que te voy a enseñar hoy es cómo puedes ordenar a lo largo de tu discurso tus ideas, de qué forma puedes ordenarlas. Vas a seguir el hilo conductor de tu discurso y todos estos métodos deben seguir un hilo conductor, que son las ideas que ordenas de forma que tengan sentido, lógica, para que puedas comunicar de forma efectiva. El hilo conductor conserva la coherencia entre los elementos que componen el discurso. Mantiene organizadas las ideas.
Asimismo, cualquier opción elegida para organizar las ideas que producen un discurso debe estar hilvanada, conectada por un hilo conductor. Aprendamos que cuando nos piden hablar en una organización, en una institución, debemos conocer esa institución, esa organización, esa empresa. Debes conocerla y debes creer en esa empresa, porque si tú no crees en esa empresa, no puedes comunicarle a esas personas. En este caso, ¿qué se hace? Adaptas tu tema, tu contenido a esa organización, a su filosofía, a sus valores. Por eso es importante que tú conozcas a esa organización para que puedas organizar las ideas de tu discurso, elegir las ideas que correspondan para que tu evento sea magnífico para ese público que es de una organización en específico. Debes adaptar el discurso a la filosofía, a los requerimientos especificados por la organización para la cual se va a dictar el discurso. Ejemplo, la organización solicita al orador hablar sobre el éxito de la compañía en los próximos años. Digamos que usted lo están invitando a una empresa para que dé una conferencia de su área de conocimiento. ¿Qué debería hacer usted? Ordenar las ideas de su discurso en base a esa empresa o organización. Seguirá siendo el mismo tema que usted ha tratado siempre, pero enfocado en esa empresa. Y debes creer en esa empresa, porque debes tener convicción para representarlos de manera adecuada. Ahora, ¿cómo podemos organizar las ideas que producen un discurso con la tesis, antitesis y síntesis? Comencemos por la tesis. Es la idea que se quiere plantear o promover. Yo digo, la oratoria te puede cambiar la vida si tú lo permites. Es más que el arte de hablar con elocuencia, precisión y sencillez para persuadir y convencer al público. Es el arte de conectar con los corazones de las personas y de conectar con tu propio corazón. Y eso te cambia la vida. Y luego digo la antítesis, que es la idea que se opone a la tesis. Es decir, la idea que se opone al argumento que yo quiero promover. Entonces, en esta parte digo, existen personas que no creen en el poder de la oratoria. Pero les diré algo. La oratoria ha existido durante miles de años y es una necesidad humana el comunicarse con los demás. Y solamente cuando nos comunicamos somos libres. Y usted puede pensar que hablar en público es solamente estar en el escenario. Y no te puede cambiar la vida, porque es simplemente tener un micrófono y decir unas palabras y ya. Pero te diré, y luego sigo con la síntesis. Es el resultado del análisis de ambos planteamientos. Pero te diré que la oratoria es lo que tú quieres que sea.
Y la oratoria puede ser la libertad que todos necesitamos para construir una sociedad mejor, que funcione y que nos impulse a todos. No es solamente hablar en público, no es solamente estar en un escenario con un micrófono y decir lo que piensas. Si tú tienes esa capacidad es porque has desarrollado algo interno que se llama comunicación intrapersonal. Y si hablas bien ante un grupo de personas es porque eres capaz de hablarte bien a ti mismo. Así que la oratoria puede cambiar tu vida, porque empiezas por ti para empezar con los demás. Y si puedes comunicar tu mensaje de tu corazón a los demás, puedes cambiar tu vida. Y así se hace este orden de ideas. Primero dices lo que quieres promover, luego dices el argumento que se opone a lo que tú quieres promover y luego haces un análisis de ambos planteamientos. Otro ejemplo. El capitalismo puede promover, puede impulsar nuestra sociedad. Puede darnos a todos la prosperidad que siempre hemos querido. Digamos que esa es la tesis, que es la idea que yo quiero promover. Luego yo debo decir la idea que se opone, que es la antítesis, y digo, aunque hay personas que dicen que el capitalismo destruye el planeta, destruye la economía y genera pobreza. Y yo luego digo la síntesis. Analizo los dos planteamientos. Estas personas podrán decir lo que quieran, pero el resultado del capitalismo es algo innegable. Las grandes naciones se han hecho con el capital. El capitalismo es la libertad de elegir si queremos un futuro mejor para todos. No es ruina, no es pobreza, no es hambruna. Es oportunidad de que cada persona con su propio trabajo y esfuerzo pueda conseguir sus sueños. Realizó una tesis, antítesis y síntesis. Continuamos. ¿Cómo organizamos las ideas que producen un discurso con problemas, causas, soluciones? Primero, debes empezar por el problema. Primero dices el problema. Todos estamos encerrados en nuestras casas. No podemos salir. Ese es el problema. Causa. Analizamos las causas de ese problema. Porque existe una pandemia mundial. Y para cuidar nuestra salud debemos permanecer en nuestros hogares para cuidar nuestra salud. Luego digo las soluciones. Puedes intentar salir para tratar de sentirte calmado. Pero eso sería lo correcto. Puedes leer un libro, puedes ver series, puedes desarrollarte personalmente en tu casa sin necesidad de salir. La cuestión no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. ¿Qué hacemos? ¿Salimos para tratar de sentirnos mejor o aprendemos a sentirnos mejor en cualquier circunstancia?
planteo distintas soluciones y eliges la que tú quieres resaltar, la que tú quieres promover. Causalidad, causa y efecto. La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Asimismo, la causa es aquello que el efecto suceda. Se puede hablar de la relación existente entre un efecto que se produce por una causa. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo? Las personas no están trabajando, en algunos países no se produce lo suficiente. ¿Cuál es el resultado? Filas enormes en supermercados por miedo. Ese es el efecto. Filas largas en un supermercado. ¿Y cuál es la causa? Lo que dije anteriormente. La causa es que las personas no están trabajando y por eso se ha producido escasez, lo cual genera el miedo de las personas. Quiero que te imagines que tienes un objeto en tu mano. Imagínate que tienes un objeto en tu mano. Si dejas caer ese objeto, ¿qué pasa? El objeto termina en el piso. El objeto en el piso es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Que abriste la mano y lo dejaste caer. Así de sencillo es esto. Decir la causa y el efecto. Cronología. Consiste en desarrollar el tema en función del tiempo, ordenando los sucesos en la secuencia que se dieron. Biografías, hechos basados en sucesos reales, narrativa literaria, novelas, entre otros. Ordenas las ideas de tu discurso por orden cronológico, por fecha. En tal año sucedió esto, luego al siguiente año sucedió lo otro. Y así vas avanzando de forma cronológica. Organización espacial. Se trata de ubicar a nivel espacial los elementos correspondientes con la idea proyectada en el tema a tratar. La organización espacial se puede establecer desde lo cercano a lo lejano o de lo interno a lo externo. Macro, meso y micro. Puedes hacerlo de distintas maneras. De lo cercano a lo lejano o de lo interno a lo externo. Por ejemplo, en el mundo existen ríos contaminados. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia existe un río llamado el río Cabriales, un río contaminado de aguas negras, un río que pudo ser un río hermoso para la ciudad y para sus habitantes, pero que se ha convertido en un gran problema para esa ciudad. Pero en el mundo existe otro río que es totalmente terrible. El río Ganges de la India, donde lanzan a los muertos. Es un río de muertos. ¿A qué extremos llegamos los humanos? Desde vaciar nuestros desperdicios en lo que podría ser una joya turística, hasta lanzar nuestra vida
en el agua. ¿Hasta qué punto somos los humanos capaces de llegar? Esa es la organización espacial. Fui de un tema a otro tema que es lejano. Es decir, de un lugar a otro. Definición. Se trata de explicar al auditorio algo novedoso, complicado o poco conocido, en semejanza y diferencia con respecto a otros conocidos. Haces como una especie de analogía, una definición, y tratas de explicar esa definición con otras referencias, así como yo lo hice cuando te dije que te imaginaras que tienes un objeto en tu mano, qué pasa si lo dejas caer, cuál es la causa y cuál es el efecto. Así expliqué la definición. Es decir, ordené mis ideas para explicarte lo que te quería decir con semejanzas y diferencias con respecto a otras cosas conocidas. Tratas de explicar algo complicado o novedoso o poco conocido a tu público. Algo que sea interesante también lo puedes hacer. Clasificación. Se enumeran los puntos que pertenecen al tema en general. Es dividir el tema en partes. Divides el tema en partes. Es decir, esta es la primera parte, esta es la segunda parte, esta es la tercera parte. Por ejemplo, hoy les estaré hablando de diversos tópicos. El primero, el arte de la oratoria para conquistar corazones. El segundo, el poder de la palabra hablada. Y el tercero, cómo ser auténticos en el escenario. Enumera los puntos que pertenecen al tema en general. Es dividir el tema en partes. Continuamos con argumento. Ejemplo, razonamiento. En el argumento se tiene como objetivo expresar la justificación o refutación de algo de manera oral o escrita para afirmar que es verdadero o falso. En el argumento buscas defender lo que quieres decir. Das un argumento que te favorezca en la idea que tú quieres promover. Por ejemplo, mi argumento es que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Luego, el ejemplo. A lo largo de la historia se ha demostrado que la oratoria ha servido a distintos fines a los hombres para alcanzar el éxito. Razonamiento. Es el proceso mental que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Y en conclusión, la oratoria nos hace mejores personas, capaces de alcanzar el éxito en nuestras vidas. Primero doy un argumento, luego un ejemplo, luego un razonamiento, la conclusión de ese argumento y ejemplo. La dialéctica es cuando estás hablando con otros participantes, estás hablando con tus participantes y en esa intervención que ellos realizan se llega a un conocimiento superior. Digamos que el participante A dice un argumento y el participante B se contrapone al argumento del A. Por ejemplo, el participante A me dice que concuerda conmigo y me dice que la oratoria es una gran herramienta para nuestras vidas. Luego el participante B se opone
y dice que no está de acuerdo, que no cree que sea una herramienta para nuestras vidas, pero que sí es una herramienta para el escenario. Yo puedo tomar esas intervenciones y esas conversaciones y puedo influir para guiar esos dos puntos de vista al conocimiento que yo quiero transmitir y que se llegue a una conclusión superior de esos dos conocimientos para yo resaltar el mensaje que quiero decir. O se produce, si yo dejo que ellos sigan hablando, interviniendo, se produce la dialéctica. Ellos en sus intervenciones llegan a un conocimiento superior, es decir, encuentran la respuesta, la conclusión, el análisis de lo que cada uno está diciendo. Pero la dialéctica se produce cuando existe entendimiento entre las partes. Si no existe entendimiento entre los participantes y el orador, no se produce la dialéctica. Es el mismo proceso que podemos encontrar en un debate que tiene la finalidad de enseñar, de educar y de que las personas aprendan. En esa clase de debate se produce la dialéctica, porque se exponen distintos puntos y se llega al análisis de un punto superior, un conocimiento superior a lo que se estaba planteando. Ahora hablemos del método Rudyard Kipling. Él publicó Los cuentos de Así fue, donde aparecía un poema que empezaba del siguiente modo. 6 honrados servidores me enseñaron lo que sé. Se llama qué, dónde y cuándo, y quién, cómo y por qué. Es importante aclarar que Rudyard Kipling, él creó esto del filósofo Tecnos. Es decir, que esto tiene miles de años. Lo que hizo Rudyard Kipling es que esto se convirtiera en algo popular y conocido. ¿En qué parte encuentra esta forma de organizar las ideas? En el derecho lo enseñan, me han dicho también que en el periodismo, en diversas artes enseñan esto. Es un conocimiento que sirve para diversas artes y campos de estudio. Es un arte que sirve para que nosotros entendamos cómo organizar las ideas y que tengan un hilo conductor cautivador. ¿Qué? El suceso. ¿Cuál es el suceso? Pandemia mundial. ¿Quién? El sujeto al que se refiere la información. Coronavirus. ¿Cómo? Una persona viajó de un país a otro y así se contagió al mundo. ¿Dónde? China. ¿Cuándo? En diciembre del año pasado. ¿Por qué? Existen diversas teorías conspirativas y la principal apunta que es culpa de China para dominar el mercado mundial. Respondo a esas preguntas con mis ideas y mi argumento de lo que yo quiero transmitir. Es una forma de ordenar las ideas de tu discurso, respondiendo a esas preguntas. Y así vas ordenando y creando tu discurso para potenciarlo.
Ahora, para concluir, quiero que recuerdes lo que hemos visto hoy. Hablamos del poder de la comunicación asertiva, de expresarnos sin afectar los derechos de la otra persona. El poder de decir lo que sentimos, pero controlando lo que sentimos para que eso que sentimos no influya en el mensaje que transmitimos, pero que sí quede claro lo que queremos comunicar. Es importante que desarrollemos la escucha empática para entender cómo nos podemos comunicar de forma asertiva. Recuerden que debemos tener una conducta no verbal, que es el lenguaje corporal. Una conducta verbal, que son las palabras. Y una conducta paraverbal, que es la voz. Porque si yo digo un mensaje que es tranquilo, que es normal, que es respetuoso, pero mi voz no es para nada respetuosa y mis gestos tampoco lo son, genero barreras de comunicación y no tengo una comunicación asertiva con las personas. Por eso yo debo tener una conducta verbal, paraverbal y no verbal. Debo controlar mi conducta al comunicarme con las personas. Recordemos que aprendimos los factores que intervienen en la presentación. Debemos conocer el sitio, las personas que posiblemente estarán en ese sitio. ¿En qué zona geográfica me presentaré? ¿Ante qué grupo de personas estaré hablando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuál es la religión que profesan? ¿De qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir a esas personas? ¿Y cómo lo voy a decir? Es lo más importante. Así que recuerda cuidar los factores que intervienen en la presentación oral. Recuerda la importancia de seguir siempre el hilo conductor a lo largo de tu discurso, para que tus ideas tengan coherencia y tu mensaje sea potenciado. Existen diversos métodos para organizar esas ideas, pero eso depende de lo que tú quieras comunicar y de cómo te quieras expresar y del grupo de personas que tengas. Quiero que recuerdes que lo más importante es lo que sientes, pero cómo canalizas eso que sientes con tu mente. Así que controla tu mente, tu cuerpo, tus emociones y tus palabras para que puedas controlar el escenario y tu vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Levante la mano la persona que desea intervenir el día de hoy. Gabriela, ¿estás conectada? Gabriela Ledesma. Si estás conectada, levanta la mano. Catherine Dagger. Catherine. Hola, buenas tardes con todos. Me gustó mucho la clase de hoy, súper interesante como siempre. Mi pregunta es, en mi caso, yo tengo una marca de productos y bueno, al momento de vender me suelo confundir un poco con mis ideas porque creo que no sigo el hilo de lo que usted hablaba, ¿no? El hilo del discurso.
creo que hasta para vender uno tiene que ser un buen orador, ¿verdad? Y no sé de qué manera podría como que adornar mejor mis palabras para poderlo promocionar. ¿Cómo adornarlas? Ajá, o sea, como que, ¿cómo le explico? Como para hacerle una mejor publicidad, darle un mejor Entiendo. discurso. Debes tomar en cuenta los factores que son tu público. ¿Cuál es tu segmento? ¿A qué personas te diriges? ¿Y qué mensaje vas a expresarles? Y que ese hilo conductor de ideas que vas a transmitir sea congruente y tenga una razón de ser. Es decir, que, por ejemplo, si colocas una frase de primero en el mensaje que tú quieres comunicar o en el escrito o lo que Ya, sea, ese mensaje tenga una razón de estar de primero, ok, un propósito, un motivo. Y tú lo determinas según el tipo de público al que le vendes. listo. Gracias, Catherine. Gracias a ustedes. Gabriela, ¿puedes intervenir hoy? Sí, correcto. ¿Se me escucha? Sí. Gabriela, ¿me puedes dar el ejemplo del discurso que creaste del canal de Panamá de forma cronológica? Creo que era del canal de Panamá, no recuerdo. Sí, correcto. Primero inicié en 1914, que se dio la construcción. Luego fueron los sucesos que se dieron durante la construcción, la firma de los tratados, el francés Ferdinand de Lesseps, también la traída de las personas y los esclavos para el tema de la construcción del canal, la muerte que hubo durante ese tiempo por la malaria y la fiebre amarilla, ya que como el Istmo tenía un clima y el sector tropical tenía muchos mosquitos y muchas enfermedades que detuvieron el tema de la construcción del canal hasta poder llegar a 1999, que fue el año en el que se construyó el canal de Panamá fue dado de Estados Unidos a manos panameñas por la firma de los tratados Torrijos-Carter. También hablé de que en 1969 se dio en el día 9 de enero la alza de voz a través de la democracia de los estudiantes panameños para defender la zona del canal y los derechos que les correspondían. Excelente, Gabriela. Gracias por darnos tu ejemplo de cómo lo has utilizado. Rocío pregunta, ¿cuánto tiempo se debe cambiar? No entiendo. ¿El cerebro cuánto tiempo atiende? 30 minutos es la atención que las personas pueden tener. Después de esos 30 minutos debemos tratar de conectar de distintas maneras con el público. ¿Cómo se puede evitar que las emociones afecten la fluidez del discurso? Eso depende de la inteligencia emocional que tú tengas. Es decir, tú no puedes dejarte llevar por tus emociones en el discurso. Tú debes sentir tus emociones y decirlas en un momento determinado. Un orador debe planificar. Yo determino que en la conclusión yo me voy a dejar llevar emocionalmente porque ese es el momento indicado para hacerle entender a mi público que yo siento lo que digo en mi corazón. Es determinar en qué momento te vas a expresar de una manera determinada. Mariana Cáliz. Mariana Cáliz. Mariana. Carlos, hola, buenas tardes. Quería comentarte algo, mira. Yo soy abogada, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, estamos en las audiencias
y pues se dicta un fallo o se recurre a un auto, de inmediatamente pues toca responder unos alegatos, es decir, un discurso. Pero ¿qué me ocurre muchas veces? Tengo muchas ideas en mi cabeza con las cuales quiero plasmarle, decirle al juez, y entonces comienzo el discurso y cuando ya me doy cuenta he dejado muchas ideas por fuera, o sea, ideas a veces fundamentales considero. Entonces, ¿qué clase de discurso podría yo utilizar para organizar esas ideas? Porque es que se me fugan, o sea, me doy cuenta que tengo como fugas de ideas y no logro concretar muchas situaciones frente al despacho. Sí, en ese caso la cuestión no es el cómo organizas las ideas, que fue lo que vimos hoy, sino que debes crear una estructura y practicar esa estructura. Escribir en un papel, en una hoja, la estructura, no memorizarte todo de memoria, sino en una estructura con títulos clave que sigan el orden de lo que tú quieres decir, independientemente del método o forma para organizar las ideas. Y tú debes practicar esa estructura y hacer que tu cerebro aprenda esa estructura de forma natural y que tú aprendas a seguir el orden de lo que tú quieres decir. Se trata de entrenar a tu cerebro y de controlar a tus miedos y ser consciente de la información que estás diciendo. Sí, gracias. Les digo que no lean porque este es un curso de oratoria y no deberían leer porque si no, no sería un curso de oratoria, sería un curso de lectura o un curso de locución. Debes manejar tus miedos. Debes aprender a controlar tus miedos para que no tengas esa necesidad de leer. ¿Qué podemos hacer? Controlar tus miedos. Si lo que te lleva a leer son los nervios, entonces controla los nervios. Aprende a respirar diafragmáticamente. Aprende a crear una estructura, a practicar con la estructura. Grábate en nota de voz, haz videos, practica con familiares con los cuales te sientas incómodo o siempre te digan la verdad. Y aprende a manejar con la incomodidad y con el nervio y el miedo. Algo interesante del miedo que aprendí es que regularmente ocurre cuando nos olvidamos de respirar, porque tenemos tanto estrés de hablar en público que nuestro cerebro está pendiente en tantas cosas que se nos olvida respirar, así de sencillo. Entonces tú no te das cuenta, pero si tú te das cuenta de que no estás respirando, inmediatamente te dices, cálmate, respira de forma natural y relajada. Automáticamente esos nervios y ese miedo desaparecen. Y lo digo porque yo lo he hecho así. Cuando siento miedo, simplemente respiro de forma natural y relajada y desaparecen. Claro, existen casos del 1% que deben ir a terapia, al psicólogo, que es algo más profundo, porque existen personas que tienen miedo de hablar en público porque tienen traumas y cuestiones psicológicas que deben ser atendidas por un especialista. Pero para la mayoría de las personas es simplemente un asunto de respiración, de autoestima, de seguridad, de control, de dominio del tema, de preparación, de práctica. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es practicar con sus amigos y familiares una frase de doble sentido que ustedes dirán con cada una de las emociones. Ya le explico de otra manera.
Usted debe practicar la expresividad de las emociones, alegría, tristeza, rabia, desagrado y seducción, con los gestos corporales y la voz acompañados de una frase de doble sentido que deberán repetir en cada emoción. La frase de doble sentido debe hacerlos sentir incómodos. Pueden realizar el ejercicio en el espejo si no tienen amigos o familiares, o lo pueden hacer por videollamada. Luego de realizar el ejercicio, deben comentarlo por el grupo de práctica. Por ejemplo, una frase de doble sentido y cómo lo van a decir. Me gusta bien grande. Esa frase de doble sentido la tienen que decir con cada emoción. La frase de doble sentido que ustedes quieran. Yo solamente estoy dando un ejemplo. Me gusta bien grande. Comienzo con alegría. Me gusta bien grande. Con tristeza. Me gusta bien grande. Con desagrado. Me gusta bien grande. Con molestia. Me gusta bien grande. Con seducción. Me gusta bien grande. Y eso lo van a hacer con sus familiares o amigos. Mariela dice que cuando debe improvisar se le dificulta mucho enfrentar un discurso. No debería, simplemente debes tener la calma mental y física con la respiración y el dominio de todo tu cuerpo para que tu mente funcione y conecte todos los puntos de tu discurso. Por ejemplo, escríbanme una palabra en el chat. Escríbanme una palabra. Una palabra. La que se les venga a la mente. Escriban una palabra al chat. Comedor. Hola. Todos somos como un comedor. Sí, como lo escuchas. Tú eres un comedor. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Podemos dejar que otros coman arriba de nosotros. Podemos dejar que otros pasen arriba de nosotros, se sienten, bailen sobre el comedor o pongan los platos. Pero ¿cuál es nuestra función? Dejarnos que los otros pongan sus platos, se monten y se sienten en nosotros, o nuestra función es estar sostenidos y firmes para cumplir con el propósito de alimentar, de dar soporte, para que los otros puedan existir. Reflexiona, ¿quiénes somos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te mueve? Porque puedes ver tu trabajo como algo terrible. Puedes ver tu trabajo como algo humillante, donde el jefe te pisotea y hace lo que quiere contigo. Así como puedes ver al comedor como algo terrible. Todo el mundo hace lo que quiere con el comedor. O puedes ver al comedor como un comedor con propósito, que sirve para que nosotros podamos alimentarnos, podamos reposar y tiene un propósito. Así que te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y para concluir, quiero que veas más allá del molde, no simplemente veas las cosas como son, sino que te retes personalmente a ser la mejor versión de ti cada día. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Controlen esos miedos. Si a la mayoría les da miedo, controlen los miedos. Respiración, preparación, práctica.
y enfrentándolo, porque si yo omito la situación de hablar en público, nunca controlo mis miedos. Rocío pregunta que si practico con amigos y familiares por Zoom o físicamente. Como tú quieras, Rocío. Lo recomendable es que sea físicamente. No, simplemente debes escribirlo por el chat. No debes grabarte. Simplemente escribir tu experiencia. Porque el común denominador es que a todos nos da miedo hablar en público. Se han hecho diversos estudios en esa materia y se ha determinado que la mayoría de la población tiene miedo escénico. ¿Por qué es ese miedo escénico? Porque tú asocias el miedo escénico con algo peligroso y todo tiene que ver con las creencias que tenemos. Porque los niños que he tenido en mis cursos no tienen problema con el miedo escénico. La mayoría de los niños no tienen problema con el miedo escénico. Los que tienen problema con el miedo escénico son los adultos. Y esto es ¿por qué? Porque cuando tú eres niño, todavía no recibes el miedo del mundo. A medida que creces, te dicen que no puedes hacer algo, te dicen que no vales, te dicen que no eres inteligente, te empiezan a programar mentalmente. Y cuando viene una oportunidad, la rechazas. Y la rechazas no porque no poseas la capacidad, sino porque crees que no puedes. Así de sencillo. Son los paradigmas que tenemos, la percepción que tenemos del mundo, lo que define lo que hacemos. Y si no cambiamos esa percepción sigue influyendo en nosotros. Procedo a finalizar la clase. Nos vemos mañana. Pero no mañana, porque mañana es domingo. Así que nos vemos el día lunes. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos.